Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes en este programa Yoga Yoguismo, tu programa, en la cual vamos ahora a disertar, a dialogar acerca de yoguismo, esta parte de la proposición del maestro Raynaud de la Ferrière y el pensamiento complejo. El pensamiento complejo hay que tener en cuenta que viene a ser un pensamiento de vanguardia que se está dando en el siglo XX y XXI y que probablemente sea uno de los pensamientos en los cuales va a demostrar muchas situaciones que han quedado, especialmente, como quien dice, en el tintero. Y de eso vamos a hablar en la proposición que hace el maestro Raynaud de la Ferrière en el yoguismo. La interrelación que él hace en su libro Yoga Yoguismo y explicado en el libro de este servidor, el yoguismo, acerca de la parte fisiológica del ser humano y la parte psicológica, cómo se entrelazan. Y así en el pensamiento complejo observamos nosotros que esa interrelación de elementos que antes no se había tomado en cuenta, hoy es de mucho valor. Así tenemos pues también que hablar acerca por qué se da este pensamiento complejo, por qué el maestro Raynaud de la Ferrière tiene también este pensamiento complejo en sus proposiciones. Y esto parte naturalmente de una respuesta, especialmente a un siglo de mucho análisis, que ha sido el siglo XX, con dos guerras mundiales, y que así se ha ido a un criticismo exacerbado, porque justamente, como bien decía el maestro Raynaud de la Ferrière, que él no estaba orgulloso de ser europeo, para plantear una moral europea como modelo, conservando esto de que terminó esa moral europea con dos guerras mundiales. Y entonces, en la parte en el siglo XV-XVI, cuando René Descartes va a proponer acerca del método científico, basado especialmente en un método en dividir el todo en sus partes para un mejor análisis. Y entonces tenemos así que el pensamiento se viró hacia la parte de dividir un problema en sus partes y analizar cada parte y disminuir lo más posible. Y así tenemos las grandes teorías del átomo, así tenemos las grandes teorías del virus, las bacterias y cómo combatirlas, y así tenemos también toda la parte matemática que fue ahondando en teorías como fractales, etc. Pero en el siglo XXI nos damos cuenta que esta parte ya deja de funcionar porque no da soluciones a un pensamiento complejo. Aquí hay que entender qué cosa es la palabra complejo. Viene en latín complexus, que quiere decir tejido. Esta parte del tejido en la cual está entrelazado, entramado, diversos elementos. Y entonces es muy diferente hablar de situaciones complejas que de situaciones complicadas. No es un sinónimo. Cuando hablamos de situaciones complicadas, podemos analizarlo y dividirlo en partes. Esta división en partes hace que podamos profundizar y quizás después poder unir esas partes en un todo para poder explicarnos. Sin embargo, la parte del pensamiento complejo no se trata de temas complicados, sino se trata de temas complejos en que diferentes elementos se entrelazan en funciones y en relaciones y van a constituir un todo, que muchas veces hemos separado ese todo porque querer analizar en una forma disminuida. Entonces, por lo tanto, así se da en elementos y situaciones llamados emergentes, porque así, por ejemplo, podemos analizar el H2O, el agua, y al analizar el agua analizamos el hidrógeno, analizamos el oxígeno, pero ni el hidrógeno ni el oxígeno y oxígeno. Así también tenemos, volcando este campo de la realización del ser, tenemos la parte del cuerpo
y la parte del pensamiento, en la mente. Entonces el ser humano lo hemos dividido como si fuera puro cuerpo, y entonces la medicina trata la parte corporal, pero quizás no muchos médicos lo tratan la parte de las situaciones emocionales del paciente, ni mucho menos de la parte mental. Y cuando se tratara de algo mental, tengo que acudir al psiquiatra, porque ya la cosa está un poco desfasada en el ser humano. Sin embargo, probablemente está desintegrado. Y así lo hemos desintegrado en nuestro comportamiento frente a la mente. Nos queremos dar cuenta de algo y nos damos cuenta de algo. Tomamos conciencia de algo, pero sin embargo no lo hacemos. Quiere decir que estamos divididos. Entonces el ser humano, el estudio del ser humano es un estudio de un elemento complejo, de elementos complejos que se interrelacionan. Y no podemos analizarlo bajo un sistema netamente como si fuera algo muy complicado, como si fuera netamente un análisis propiamente dado por abarcar diferentes elementos, sino esos elementos se interrelacionan y va surgiendo y emergiendo situaciones más de mayor valor que los mismos elementos que estamos analizando. Así tenemos también en el caso propiamente de Newton, que en su parte de sus proposiciones matemáticas, el estudio de la naturaleza, ¿no?, él trató de absorberse de la realidad, el sujeto para observar teníamos que limitarnos fuera de esa realidad para poder observar. Sin embargo, hoy en día tenemos que ponernos a pensar que esto ha contribuido a que creamos cosas que afectan a nuestra propia realidad como seres humanos. Y entonces tenemos el caso del plástico, por ejemplo. El mundo está lleno de plástico porque tú mismo lo has emergido dentro del aspecto propiamente, podríamos llamar así, de las teorías químicas, ¿no?, sin tener en cuenta el elemento humano. Y estamos ahora en una crisis de contaminación ambiental que probablemente nos lleve a una crisis energética y también a una crisis de la convivencia humana. Y entonces veamos en este aspecto que el yoguismo es parte de un pensamiento complejo, es parte y en pro del pensamiento complejo, porque esto hace observar de que no solamente estamos analizando, disminuyendo el ser humano como fisiológico, como comportamiento o como parte mental del ser humano, sino la proposición del maestro Reinhold Lafrère está interrelacionando estos diferentes campos, y para poder integrar el ser humano tiene que reeducar su parte corporal, reeducar su parte mental, para que nos dé un efectivo comportamiento del ser humano, un adecuado comportamiento de acuerdo a lo que él va manifestando en su cuerpo y va manifestando en su mente. Por lo tanto, aquí viene también recordarles que dentro de la tradición sánscrita se estudiaba ese término llamado bhumi, que quiere decir estado de conciencia y vivencia, que no solamente se trataba de un estado de conciencia, sino que el ser humano tenía que vivirlo. Y entonces se unía ese cuerpo, esa mente y ese comportamiento como una sola realidad. Hoy en día, lamentablemente, estamos divididos porque muchas personas estudian demasiado, ¿no?, son muy intelectuales, sin embargo, no vivencian aquello que se han dado cuenta. Y esta parte de falta de vivencia hace que el ser humano está desintegrado y actúa así. Por ejemplo, esto también una de las situaciones que da en el campo médico es del síntoma y la causa. Muchos nos preocupamos del síntoma, y tanto la parte de la estructura de la sanación en el campo médico está realizado a los síntomas, pero no a las causas. Y entonces, ¿por qué nos hemos separado de la causa y solamente queremos analizar los síntomas? Esto es
una incongruencia, esto es una desintegración del ser humano, y asimismo también tanto la publicidad como los medios nos ayudan a observar los síntomas, pero no las causas. Así tenemos en las propagandas de televisión que quieres comerte un platillo exquisito, pero te duele el estómago. Sin embargo, después hay una pastilla o algún ingrediente que te va a curar el dolor de estómago, para que no te quite la excitez que tuviste al comer. Sin embargo, ¿por qué no comes cosas que no te hacen daño al estómago? ¿Por qué? Porque no te fijas en la causa, te quedas en el síntoma, nada más. Y vamos ahora a hacer un corte antes de continuar, y tenemos un invitado ya desde Venezuela, Maracay, Venezuela, el maestro Wilfredo Peña, que participará en el siguiente bloque con nosotros para tratar de esta parte de la proposición del maestro, el yoguismo, y el planteamiento de este servidor, que ese yoguismo está dentro del pensamiento complejo, un pensamiento de vanguardia del nuevo milenio. Nos vamos a un corte y regresamos.